tarima sin suelo. Tu voz es fuego, la mía es viento. Te escucho, te abrazo, te entiendo. El respeto es la base para cambiar el tiempo. Amigo, date cuenta, no hay poder si hay maltrato. Ser iguales no es perder, es caminar al lado. No es proteger, es acompañar. No es competir, es cooperar. No somos rivales, somos hermanas. Muy buenas tardes a todos. Comienza un nuevo capítulo de Amiga, date cuenta, porque cuando te das cuenta empieza el cambio. Les saluda Agus la Curiosa, contenta y feliz de este nuevo sábado 8 de noviembre que vamos a compartir con ustedes. Hoy una temática muy fuerte, la verdad. El programa de hoy va a ser sobre violencia de género, tanto sea de hombres a mujeres, de mujeres a hombres y también adultos mayores. Así que hoy vamos a tener un programón. Le voy a dar la bienvenida a ella, a Flor de Contenido. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes a toda la gente, amigos, amigas que nos escuchan cada sábado. Antes de arrancar con el programón de hoy, tengo una mención y un agradecimiento. Ajá. Así que acá va. ¿Se acuerdan que tuve tema con la BTV? Que mi auto no la pasó. Apa. ¿Recuerdan eso? Sí. Que les comenté. Sí. Bueno, exacto, desaprobé. Pero bueno, ahí apareció alguien que se llama Iván y todo su equipo, que fue el encargado de reparar el golcito, la máquina. Sí. Él tiene un taller de mecánica integral que se llama, si ahí aparece justo en el Zócalo, SCH Car Service, y está ubicado en Marconi 1265. Así que nada, le agradezco porque el auto me lo dejó no de 10, sino de 1000. Es una atención súper recomendable. Y además, otro dato para agregar, un dato extra, es que además de brindar este servicio de reparación, tienen un servicio de car rental, es decir, que te alquilan el auto si le pasa, o sea, X cosa que te pasa, ellos están ahí alquilándote ese servicio. Así que vuelvo a agradecer, SCH Car Service, Marconi 1265. Me encantó cómo vino Flor de Contenido con el chivazo a pleno. Buen día, el chivo. Ante todo. Ante todo. Bueno, pará, y ahora le vamos a dar la bienvenida a ella, la periodista de los datos, que vino de Naranja, Mariana Isa. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, me encantó. ¿Volviste, Mari? Volví, pero bueno, a mí me gusta hacer esto, desaparecer un poquito porque cuando llego me abrazan todas, entonces es como que ya está. Es para que te extrañemos. Exactamente, lo hago a propósito. ¿Vos también tenés chivo? No, me agradezco a mí misma por haber venido hoy. Muy bien, muy bien. Y hoy estás cumpliendo 10 años que te recibiste de periodista. Un poco más. ¿Un poquito más? Sí, un poquito. Lo que pasa es que ayer fue el día del periodista deportivo. Fue mi día ayer. Entonces ayer estábamos con todos recuerdos y cosas entre los saludos y todo. Y no, me recibí en el 2012, así que hace más de 10 años. Hace un poquito más. Bueno, bien, felicidades. Estamos grandes. Gracias. Así que nos encanta que estés acá. Bueno, te bautizamos ya como la periodista de los datos. Sí, soy periodista deportiva y acá periodista de los datos. Muy bien. Pero igual si podemos combinar las dos cosas, como lo hemos hecho varias veces, está buenísimo también. Excelente, me encanta. Bueno, y ahora sí, llegó el turno de ella, que está en su momento de auge, con mucha emoción a flor de piel. El mes de noviembre es el mes de ella. Exactamente, claro. Así que le vamos a dar la bienvenida a Cine con Brendix. Hola, me siento muy lejos. Sí. Estoy como... La gente no lo ve, pero estoy a una distancia muy larga. Me discriminaron por bajita. Así que, bueno, pero sí, es mi mes. Y estamos disfrutando, del Festival de Cine. Arrancó esta semana y fuimos con las chicas. Y nada, viendo películas. Ahora en un rato me voy a ver una película también, después de acá de la radio. Y a full. Muchas cosas. Y hoy nos vas a traer recomendaciones. Hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones para ver este festival, porque las entradas no están tan baratas, entonces unas 5 películas para recomendarles y que ustedes elijan alguna para ver. Bien, bueno, le vamos a agradecer también hoy por estar con nosotras a nuestra asistente de producción, a la icónica, única, original, le tiraba todo. La nueva colorada. La nueva colorada, sí, a ella, Yelén Ventrice. No la van a ver en pantalla, pero está ahí atrás de cámara. Revoleando los cabellos. Exactamente, luciendo ese nuevo look. Gracias a Tirando el Chivo. Bueno, y también le vamos a agradecer a él por hacer posible que esto se vea, se escuche, por cuidar cada detalle, por lo volvemos loco, pero bueno, se va ayornando el equipo. Tiene aguante. Tiene aguante. A Tiaguito Fagnani.
Muy bien, muy bien. Así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado, siempre acompañándonos, tirándonos mensajes muy lindos por las redes. Empezamos a recibir comentarios más lindos también. Ayer les mandé una captura a las chicas. Le agradecemos a Alejandra también por las palabras que nos dejó. Después lo vamos a compartir en las redes. Después le depositamos en su alias. Le agradecemos. Y bueno, y nada, estamos acá, nos están escuchando a través de la FM 104.5 o si nos quieren ver a través de algún dispositivo móvil, tienen que tipear www.vortexmdq.com.ar y bueno, amiga, date cuenta, va a estar hasta las 4 de la tarde. Como les preadelanté, hoy por ahí el programa va a ir girando en torno a la violencia de género porque recientemente salió a la luz y se empezó a hablar muchísimo de vuelta de este tema por el caso de Lourdes, la cantante de Bandana, ¿no es cierto? Así que a raíz de ese tema que se instaló bastante en los medios, que empezamos a escuchar un montón de debates, de preguntas de la gente, dijimos, vamos a hablar de esto. Así que vamos a ir de manera ordenada, primero presentando a la amiga Catarsis, que ya salió en las redes y que hoy se los recordamos acá para que puedan ir participando. ¿Flor? Exacto, como vos bien dijiste, vamos a hablar de esos vínculos, relaciones tóxicas, pero no solo apuntado, digamos, a lo que es la pareja, porque vínculos tóxicos hay de todo tipo, ¿no? En ámbito laboral, en relación de amistad, en los vínculos familiares, ¿no? Obviamente que los vamos a tratar con respeto y empatía, pero es una amiga catarsis para empezar a darnos cuenta, como el nombre del programa, de que a veces hay que poner ciertos límites, ¿no? Sí. Para que la convivencia sea más amena y también para respetarnos a nosotros mismos, digamos, ¿no? Entonces, la amiga catarsis del día de hoy, la consigna dice, ¿una relación es tóxica cuándo? Sí. Y las opciones que tenemos ahí en pantalla son 4. ¿No? La primera es, te sentís culpable por cosas que no hiciste. La segunda, dejas de ser vos para no generar conflicto. La tercera, todo gira en torno a la otra persona y vos quedás en segundo plano. Y la última opción, te agota emocionalmente más de lo que te aporta ese vínculo, ¿no? Así que como bien dijo Agus, esta encuesta la pueden encontrar en nuestro Instagram, que es @amigatecuenta.ar, y si no también, si quieren participar, coparse de otra manera con mensajito, pueden mandar mensaje al WhatsApp de la radio, que es 223-548-1045. Así es, sí, es muy importante. Por ejemplo, acá en mis redes, hasta ahora la que viene ganando es Te agota emocionalmente. Vamos a chequear en el Instagram de Amiga Date Cuenta, a ver cómo sigue la... Ah, mira, ahí está dividido. Está más peleado. Sí, dejas de ser vos para no generar conflicto y el te agota emocionalmente. Sí. Igual lo que percibo también, que al ser un tema delicado, no sé si, no me sale el término, pero lo irónico podríamos decir, es que no mucha gente participa. Mirá. Sí, eso noté. Claro. Eso me parece curioso. Lo que pasa ¿no? es que creo que también es parte del problema, el tratar de identificarnos a nosotros en esa postura. Es muy difícil asumir, por ejemplo, y decir, sí, yo resigné cosas de mi persona por otro, yo hice esto, es muy difícil y creo que es justamente el primer paso para identificar una relación tóxica. Y si ya la identificamos, no nos queda otra que hacer algo en consecuencia. Entonces me parece que admitirlo, aunque sea en una pregunta por Instagram, cuesta. Sí, yo cuando vi la propuesta en las redes, porque yo confío bastante, entonces a veces por ahí no chequea tanto lo que dice Flor. Porque no me quemé. No, pero en el sentido de que hablamos 80 cosas en el día. Sí. Es tremendo. Igual es como que nos apasiona, ¿viste? Entonces yo ya confío que la propuesta que ella trae está buenísima. Y cuando lo estaba subiendo, digo, che, pará, ¿la gente participará? ¿Se animarán a decirlo? ¿Se darán cuenta? Bueno, así que interesante. Y bueno, pero si no, es un primer paso para dejarlos pensando y que en algún otro momento... Capaz que no sirve para sumar votos, no importa, pero lo leyeron y capaz que alguno se queda maquinando. Uy, si yo estoy en una de estas opciones, es porque entonces estoy por ahí en una relación tóxica. Por lo menos dejamos pensando a la gente sobre su situación. Y eso me parece más importante incluso que por ahí votar. Exacto. Totalmente. Sí. Hace un tiempo atrás, unas 2 amigas me dijeron, me encantan las preguntas que hacen, pero las tengo que pensar un día entero, por lo menos. Y me dice, pero son profundas, no te quiero responder cualquier cosa. Es que por lo menos a mí, yo soy como, sagitariana filosófica, me gusta dejar ahí una reflexión, que no sea algo simple y ya, que pase así por lo alto.
Claro. Ok. Creo que está bueno. Igual esta creo que es un poco más difícil. O sea, creo que todas las preguntas que traes siempre tenés como una elección. La elección termina siendo muy personal. Sí. Pero esta termina siendo como más difícil porque todas las opciones encajan muy Es bien. que, ¿viste? Claro. Entonces es como... Sí, Sí. depende de lo que uno considere, ¿no? Sí. Sí, es que pasa que tampoco vamos a temas banales, estamos tocando algo No. que Tal cual. a todos nos toca en algún punto. Vos bien decías, no solamente la violencia de pareja, la violencia del trabajo, ¿no? Cada uno vive distintas experiencias y por ahí en un trabajo te exprimen, ¿no? O te hacen mucha exigencia y vos por ahí llegás a un desborde, ¿no? De tu total. salud mental donde... estás quebrado o quemado o desconsiderado o te echan y vos te quedás medio ahí en la pampa y la vía. Son formas de violencia o si te quieren echar y te van haciendo como micro cositas para que te vayas. Pasa en un montón de ámbitos. Así que lo importante es darnos cuenta de aprender a poner esos límites o de preservarnos nosotros y entender qué elegimos y qué no elegimos para nuestra vida. Bueno, dando un pequeño break ahí al tema, quisiera mencionar lo siguiente para recordarle a la gente algo de la semana pasada, pequeño cortecito ahí. Se acerca cada vez más el Festival Silvermare, que vino la semana pasada Malena Joay, que está el evento ahora el 20 y pico, ya voy a chequear la info para darla completa. 23 de noviembre, ¿no? Sí, domingo. Que va a ser, sí, dentro de 2 semanas más o menos. Ah, el fin de largo es. Sí. Sí, es El fin de verdad. largo. El fin Es de- verdad. Eso quería recordarles que el domingo 23 de noviembre de 12 a 20 horas en el Club Tree, que está ubicado en 20 de septiembre de 2650, apto para todo el público, también hay acceso para personas con discapacidad. Las entradas salen 12.000 pesos y los menores de 12 no abonan. Tienen que solamente presentar certificado único de discapacidad y el acompañante de esa persona no abona tampoco. Así que vayan al Instagram de @Festival Silvermare para justamente ver el contenido e informarse de algo más. Se está Y preparando el sorteo, y el sorteo que ya lo vamos a hacer. ya lo vamos a hacer. Exactamente, pasó una semana. Pero lo anticipamos, Exactamente. para que estén atentos. Y un pequeño detalle también, antes de irnos con la música y la tanda, estuvimos en el Festival el de Cine Internacional de Mar del Plata, antes de entrar en las recomendaciones, pero creo que, salvo Mariana que no vino, o Tiago, fuimos casi, bueno, las 4 que estamos acá. Sí. ¿Cómo la pasaron? Bien, estuvo lindo, estuvo Yo lindo, tengo una estuvo pregunta divertido. sobre Sí. eso, porque hacía frío, Sí. Un poco. No la pasamos tan mal, ¿eh? ¿no? Porque No. a ver, básicamente Sí. flor de frío. Por favor, Sí, o sea, sí. yo vi la foto así, está divina, pero está fuera del Sí, auditorio. fue Sí. para la foto, básicamente. No, Sí, igual sí, sí. no fue tan tremendo. Por ahí la entrada, o sea, la primera parte de la alfombra roja, que sí, es frente al mar. Es que tenía, Sí. si tenía un poco de viento, Sí. es Sabés imposible que te mencionaste eso y me dio un poco de pena lo siguiente, porque cuando estaba viendo las fotos y los videos, atrás nuestro en el cartel había 3 o 4 personas con banderas, no sé si vieron. Claro. Esas personas estuvieron toda Todo el la día. entrada Sí, sí, sí. y se estuvieron congelando por la Pobres. gente para sostener las banderas. Y esto Claro. así. Me dio mucha pena. Sí. Me llamó la atención, nadie habló de esto igual, pero lo comento ahora. Había gente entregando folletos y con las banderas de Palestina. La lucha ¿Eran esos? Sí, ¿Lo de las banderas? Sí. Los que se estaban muriendo de frío los que- eran... me parece que eran esos, sí. Y estaban repartiendo folletos, estaban Ah, haciendo ¿sí? como una protesta. Bueno, porque Ah, se sabe la por ahí guerra era de eso, Israel, entonces. Palestina. Sí, igual el Festival Internacional de Cine, justamente al ser internacional, creo que siempre tuvo algún vínculo con cuestiones que se reclaman. O sea, no es la primera vez que se aprovecha Sí, sí. ese contexto justamente Claro. para hacer visible Claro. causas, justamente por la importancia que tiene y la visibilidad. Sí, es verdad. Y vos sabés que me acabo de dar cuenta de algo muy interesante que no se me ocurrió para hoy. Justamente la hermana de Malena, que acaba de llegar el martes de Israel, porque vive allá, Ah, mira. vivió una situación tremenda, Wow. que no la quiero spoilear, así que parece que puede ser para la semana que viene una gran invitada. Ok. Dale. Y de paso nos vamos un poquito de manera internacional a entender por qué, intentar entender por qué siguen pasando las guerras. Pero bueno, todo muy catastrófico. Bueno, igual, volvemos al festival, la pasaron Hablemos bien. del festival. Sí, Estaban sí, en la estuvo alfombra roja a las 4, unas diosas. Ay, ¿y vos por qué no viniste, Mariana? Porque yo no me entero de esas cosas. Pero si yo te puse en el grupo, querida. No, pusiste, sí, ¿qué pusiste? La... Todo. Lo tiene Bueno. silenciado. ¿Tienes No silenciado? quiere hablar. Yo igual, ¿Sos antigrupo? Revelate acá.
Sí, no, sí. lo Te tengo. banco Tengo mucho, todos pero- los grupos silenciados, sí. Entonces a veces me pasa que voy y ya hay 42 mensajes. Claro. Chao, listo. Y qué te dio vale. fiaca. Igual ahora descubrí, tengo que ver si es, lo probé una vez y no es tan fiel. El WhatsApp me hace un resumen. Ajá. ¿En serio? mira. Sí, pero lo probé una vez y es muy feo, porque no, Claro. o sea, te tira así como pequeñas linitas Claro. y es muy repetitivo y no te da el mensaje grosso. Después Claro. dije, no entendí mucho esto y tuve que ver todos los mensajes igual. Mira. Pero te hace un pequeño resumen. Cada vez más vagos estamos, ¿eh? Sí, 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 total. Y, sí, Conclusión. y bueno, porque hay gente como vos que no mira el grupo. Y no, claro, porque cuando tengo otras cosas que hacer. Yo digo, Una trabaja, chicas. Una es pobre y trabaja. no. Sí. No, a mí me parecía raro. Yo digo, qué raro que Mariana no dijo nada. No, porque en serio, lo leí cuando ya estaban en la alfombra roja. Claro. Ah, Literalmente. bueno. Sí, ya era demasiado tarde. Porque poco fue tarde. una Una gran Lo pusieron- movida. Lo pusieron el mismo día. No es que yo tampoco lo leí tan tarde. Lo leí tarde, pero dentro del mismo día. Pasaron Claro. cositas. Por eso. Después estamos medio último momento igual, ¿eh? Ah, Fue sí, somos. Después le voy a dar el teléfono de mi secretaria para que vayan coordinando las cosas. Ah. Pero No, sí, pero estuvo bueno, más allá de que corrimos ese día por distintas cuestiones varias, porque así somos los exitosos, Las estrellas. las estrellas, no, me llegaron muy lindos comentarios de las notas que hicimos, ¿Ah, sí? que parecían los Oscar, bueno, divino, nos encontramos con- Apuntando alto. apuntando, sí, Apuntando alto. siempre estrella, siempre terraza. Siempre te rezo. Bueno, nada, la pasamos lindo porque te encontrás con colegas, con otra gente del ambiente. Comimos. Comimos. ¿Rico? Sí, sí, sí. Muy bien. Mira. Corrimos por la comida también. Habían dos discos un poco más grandes que estas mesas de acá. Mm. Uno con una paella de mariscos y otra paella de vegetariana. Le mandamos Ay, saludos yo no al sabía gallego, que es eso. amigo de mi papá. Ah, Sí, que ahí fue a hacer sociales. Sí. ¿Había una paella vegetariana? Sí. No me avisaron. Pero, Yo estaba Vos esperando no las comiste empanadas. porque no te gusta. No, comí empanadas igual. Muy Sí, ricas. sí. Se Después- moría de hambre, Vanessa, porque Igual No. fui la última en comer, claramente no llegaba más la comida. Es que después nos pusimos estratégicamente cerca donde salían los mozos. Claro. Entonces ahí cuando sale la fuente, ahí está. Ahí atacás, Claro. ahí atacás. Aparte atacás lo más fresquito, lo que recién sale Sí. y, Claro. y la variedad. Sí, Y no- agarramos un mozo que, Sí, era muy que copado. nos cayó bien Sí. y empezó a traernos todo. Yo tipo, bueno a mí no me comprarse un llegó mozo. todavía la empanada de humita. La verdad que se lució. Buen servicio. La verdad Sí, que pide re. repiola. Gracias Es más, a no esos no voy a revelar quién, pero alguien del equipo le dijo a otra, agarrame una empanada. No, esta empanada. Entonces mientras estaba clavando una empanada, yo tenía otra reservada. A ese nivel. Sí, sí, Bueno, sí. este A equipo... dos manos. a dos- Así que gracias a la organización del festival Por darnos de comer. Por alimentarnos. Nos ahorraron una comida. Nos Mira, perdimos el eso, postre total. nada más, pero Sí. bueno. Nosotros llegamos con ella. ¿Ah, sí? Sí, con ¿Qué un había de postre muy postre? rico. No sé cómo, que eran como un... Como postrecitos de unos esos que vienen. postrecitos, claro, con crema, con, sí, Sí. frutilla. Y después, bueno, vimos la película de la apertura. Va, estuvo toda la El beso de la mujer presentación. araña. Sí. Con Aoye nos quedamos. Las chicas se fueron a dormir. O sea, Vimos paren, 20 fueron las minutos, 4 y las que cumplieron con todo el protocolo de la inauguración Fuimos fueron dos. nosotros ¿Qué, dos. qué pasó con el otro No, 50%? ¿sabes cuál es el tema? Es que se pasaba muy tarde. Y al otro día Y había vos que madrugar para laburar. Yo madrugué Hacía igual, tarde. pero vi toda la película y dije, no puedo, ya fue. No, bueno, si, Me quedo. si eras vos la que te ibas, me decepcionaba. Claro, ahí ya era el Sí. colmo. Claro, ya. Igual puede pasar, no sé, la película de apertura del año pasado no me gustó. Yo Claro. porque fui fuera de la presentación, pero si no me hubiera ido. Pero esta las pudimos sostener hasta el final. Sí, está buena. Bien. Sí, sí, sí. Sí, después me tienen que contar a ver qué tal estuvo. Sí, o sea, yo tengo sentimientos encontrados, pero por otra cosa que si quieren después hablamos, Dale. pero la película fluyó. ¿no? Bien. Como que estuvo divertida. Yo me hubiera quedado, sí, estaba cómoda, tipo de pijama, mantita. Claro, también era eso, ¿viste? Queríamos estar de jogging, busito, mantita y viendo Bien. cómoda. Claro. Y No unos con todas las fachas. pochoclitos así. Y, Sí. y lo que pasa es que la elegancia en algún momento te empieza a pesar, ¿viste? Sí. Como que, bueno. Ya está. O Todo no estás se puede. linda o aguantás toda la noche. Sería. Claro. Las estrellas se van cuando quieren igual. ¿eh? Además,
Así, Sí. regia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Así bajamos del limbo y volvemos a la tierra. Florcita. Bueno, nos vamos con un temazo, ¿no? Una canción de Rihanna junto a Eminem que retratan la intensidad, ¿no? Y la dependencia de lo que es un vínculo justamente tóxico. Así que escuchamos Love the Way You Lie. Vorterix MDQ. Frente al mar, en Playa Varese, hay un lugar donde cada momento se convierte en una experiencia. Bahía La Palmera te espera con carnes jugosas, pastas caseras, mariscos frescos y la mejor cafetería. Disfrutá de su terraza apta para mascotas con vista única al mar o de su cómodo salón interno con calefacción, aire acondicionado, internet y la atención que mereces. Bahía La Palmera, Paseo Jesús de Galíndez, 4022. No somos rivales, somos hermanas. Si una sube, la otra la acompaña. No es una carrera, es un camino. Juntas brillamos, juntas seguimos. Amiga, date cuenta de que somos luz en este mundo. Amigo, date cuenta que seguimos acá en este programón con este equipo, con Flor de Contenido, con Cine con Brandy, con la periodista de los datos, Mariana Isa, y quien les habla, Agus Curiosa, que de vez en cuando se traba. Aula trabada. Aula trabada, tal cual. Porque me emociono, ¿viste? Es como mucha energía linda. Bueno, primero vamos a recibirla a ella, que hoy se tomó este tiempo para venir a disfrutar y a compartirnos su conocimiento, su experiencia en el campo. Así que vamos a recibir a una profesional que tiene una mirada integral sobre la salud mental y las relaciones humanas, ¿sí? Ella es licenciada, es psicóloga clínica y es perito psicóloga en el Juzgado de Familia de Mar del Plata. Cuenta con una formación en enfoque cognitivo-conductual, sistémico, relacional, DBT y mindfulness. Desde su rol principal, lo que hace es intervenir en situaciones de violencia de género y en conflictos familiares, y en su práctica clínica también acompaña a adultos, adolescentes y niños con un enfoque especial en trastornos de ansiedad y en problemáticas vinculares. Es una mujer comprometida con el bienestar emocional y con el desafío de tender puentes entre la justicia, la empatía y la salud mental. Así que le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Marina Chalde Anchorena. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mari? Bien, muchas gracias. Gracias Sí. por la invitación. De nada. Bueno, como te contaba recién fuera de cámara, como hoy estamos hablando de violencia de género, principalmente porque se instaló en este último tiempo el caso de Lourdes. Hay muchos casos más, esto es algo que siempre viene pasando, vos más que nosotras lo debes saber. Pero bueno, encontramos ahí la excusa, por así decirlo, para profundizar un poco más en este tema. Así que te invito ahora a que la periodista de los datos nos cuente, nos ponga en tema con respecto a los números sobre la violencia de género en Argentina, y de ahí ya empecemos a desmenuzar toda esta problemática y nos cuentes un poco más qué pasa dentro del ámbito judicial. ¿Te parece bien? Bárbaro. Sí, Buenísimo. Bueno, Mari, todo tuyo. Bueno, arrancamos. Entonces, me parece primero importantísimo seguir hablando de todo esto, porque justamente no es un problema que ya haya pasado, sino que al contrario, cuando veamos los números se van a dar cuenta, va Sí. creciendo. ¿sí? Le vamos a pedir a Tiago que tenga la Ah, las placa. plaquitas con los números. Sí. Bien. Vamos a arrancar primero por ahí con los números más dolorosos o como la peor consecuencia justamente que tiene la violencia de género, que son los femicidios, ¿sí? O sea, esa es la consecuencia después de un camino, que es el que vamos a ir analizando, y justamente también vamos a hablar con Marina sobre eso, de cómo arranca una denuncia por una situación y cómo después terminamos hablando de estos números, que es, como decía recién, la consecuencia, la peor parte de todo un proceso que lamentablemente todavía no tiene una solución, ¿sí? Y si hablamos de este año, 2025, ya se registraron 178 femicidios en Argentina. Un femicidio cada 36 horas. O sea, es alarmante. Y realmente por eso me parece importantísimo que hoy toquemos este tema. Y 287 intentos de femicidio, ¿sí? Que por suerte hoy estamos hablando de intentos y que no fueron realizados, pero que el objetivo de esta acción era justamente terminar con la vida de una mujer. El 15% de las víctimas ya habían denunciado antes, ¿sí? O sea, este es otro dato también importantísimo que creo que es lo que hay que trabajar muchísimo más. Existen denuncias previas, no pasa nada, y después tenemos la consecuencia fatal de estar hablando de una víctima más de femicidio.
Entre los otros datos que tenemos, 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad, 14%, perdón, de los femicidas en estos casos analizados este año, y 148 chicos y chicas se quedaron sin su mamá como consecuencia de este saldo que tenemos hasta ahora en Argentina, ¿sí? Estos son los datos más feos, más fuertes y, como decíamos recién, la consecuencia de todo un proceso que arranca con una denuncia o una situación conflictiva en una casa, en un vínculo, como hablábamos también al principio del programa, una relación tóxica, ¿no? Situaciones que no se van acomodando y que terminan derivando en estas consecuencias. Entonces, encontré un informe estadístico del primer trimestre del 2025 de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que hace foco en realidad en Cava, ¿sí? Los datos que vamos a hablar son de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien tienen oficinas en todo el país, no están subidas a la página, no hay acceso, por lo menos no está publicado, sí lo de Cava, pero bueno, vamos a hacer esos números, pues son un reflejo también de lo que está pasando en Argentina. Con respecto a esto, en el primer semestre del 2025, el panorama de lo que recibió esta oficina de violencia doméstica es que el 73% de las personas que llamaron fueron mujeres, ¿sí? Acá por eso también el tema de hablar de violencia de género, porque el porcentaje es altísimo, ¿sí? La diferencia, 73%. 47% denunció a su pareja o expareja. También ese es el otro foco que es importante de análisis cuando hablamos de violencia de género. Y un 33% de otro familiar. También es importante, siempre hablamos de gente cercana, ¿sí? Familia. El 96% sufrió violencia psicológica, que es un dato que obviamente en un ratito vamos a estar hablando con la que sabe al respecto. 44% violencia física. Y lo más alarmante de todo, 26% de esos casos que llamaron llegaron en una situación gravísima de riesgo, ¿sí? O sea que si no pasaba nada o no llegaban a hacer esa denuncia o ese llamado, integraban parte de la cantidad de femicidios que ya hay en Argentina. Hasta acá estamos hablando en general sobre la violencia de género y de la mujer, pero también hay otro dato que en realidad viene del 2024, que tiene que ver con esa cantidad de llamados que recibe esta oficina de la violencia doméstica. Hay un 10% que son de mujeres mayores de 60 años. Y acá viene todo un tema, porque uno cuando habla en general de la violencia de género, se imagina parejas jóvenes. Generalmente cuando hablamos de femicidios, las víctimas son mujeres jóvenes, entonces el foco siempre está puesto ahí. Pero hay toda una violencia que es sistemática y que es amplia, que tiene que ver con la gente mayor. Creció también muchísimo los casos de violencia en adultos mayores en general, pero ahora haciendo foco en violencia de género, hay un 10% de las denuncias del 2024 que fueron de mujeres mayores de 60 años. Y en estos datos, el 76% de esas mujeres tenían más de 71 años y justamente el 76% eran mujeres, ¿no? De los casos de denuncias por situaciones de violencia con adultos mayores. Otros datos para tener en cuenta con esto es que el 49% de estas denuncias tenían un vínculo filial, es decir, hijo o hija, ¿sí? Con respecto a su agresor. Situación que lo hace todavía más complejo de denunciar. O sea, ¿ustedes se imaginan denunciando a tu hijo por violencia? No, es muy complicado, es muy fuerte y por eso también es muy difícil de contabilizar y de ayudar, ¿sí? Esa es la situación. Obviamente, entre estos datos de los hijos e hijas, hay un 68% de agresores varones y un 32% de hijas mujeres, ¿sí? Entre eso que se conoció. Entre los tipos de violencia que sufren los adultos mayores, el 97% es violencia psicológica, el 46% violencia ambiental. Esto que significa la limitación de movimiento, el aislamiento, ¿sí? O sea, vos quedate encerrada en tu casita, yo te llevo todo, vos no tenés vínculos, claro. ¿Sí? A eso se refiere con violencia ambiental. 37% violencia física y 32% violencia económica, patrimonial y simbólica. Este también es muy fuerte, creo que es uno de los puntos que tampoco ayuda para que las mujeres puedan ir a denunciar, ¿no? Una dependencia, primero ambiental, de vínculos, no tienen con quién, ¿no?, acercarse a algo así. No tienen posibilidades económicas para hacerlo tampoco, no tienen una ayuda, un acompañamiento, porque el agresor viene de la relación directa, ¿no? Entonces, por eso son casos que no se conocen demasiado. En cuanto a las personas denunciadas, el 64% eran de sexo masculino y tenían una edad promedio de 47 años. ¿Sí? Ese es el otro dato que se pudo sacar en base a todos los llamados recibidos en el 2024.
¿Y por qué es importante, creo, mencionar esto? Justamente porque me parece que la mujer en esa edad tiene una doble vulnerabilidad. Es mujer y es adulto mayor. Recién decíamos, tienen dependencias distintas a las que podemos tener nosotras, porque económicamente o dependen de alguna jubilación o pensión, o dependen por ahí de un familiar directo. La situación ambiental, como mencionábamos recién, cada vez más aislada, esto producto también de la misma agresión, no tienen a quién recurrir. Y también está el pensamiento de, bueno, capaz que es parte de mi vida, es lo que me toca, es lo que me corresponde, no vale la pena hacer esto, nadie me va a hacer caso, ¿no? O sea, un montón de pensamientos que vienen aparejados también con la figura de adulto mayor, esto a nivel general, y que encima por ahí se agudizan por la característica del agresor. O sea, una persona directa, en este caso un porcentaje altísimo de hijos, entonces la realidad es que el contexto está pensado y armado para que esa persona no pueda ir a buscar ayuda o hacer la denuncia correspondiente. Así que por eso nos tomamos también este ratito en el programa para analizar una situación general como la violencia de género, pero me parece que también hacer foco en una realidad que existe y que por ahí no se conoce justamente por estas mismas limitaciones que tiene la víctima, propias y ajenas, ¿no? El contexto que se le genera a esa misma víctima y lo que ella misma piensa que le toca, que es lo que hay, y bueno, no hay remedio, ¿no? Entonces eso también hace que no se haga la denuncia, que no se pueda buscar ayuda, que no se pueda salir de esa misma situación de violencia sistemática, que lamentablemente en muchos casos termina con un nuevo número que aumenta la cifra de femicidios. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué les pareció? Quedaron todas congeladas. Tremenda introducción para darle el pie. Tal cual. Bueno, ahora muy bien, Mariana, gracias por traer estos datos. La verdad que uno lo deja siempre perplejos, ¿no? Ante tanta realidad y entender por ahí, bueno, dónde estamos situados, qué tenemos que hacer. Hay muchos cambios. Así que para eso vino ella, la que sabe del tema y la que lo vive en carne propia. Así que, Marina, te invito a que, en función de esto que nos introdujo Mariana, nos puedas dar tu visión al respecto. Bien, bueno, por ahí me parece que algo que estuvo muy bueno en lo que ella pudo decir es la palabra, esto del no puede, ¿sí? No es que la persona no quiere, no es que no quiera salir de esa situación, sino que no puede. Por ahí cuando pensamos en violencia no pensamos en un hecho aislado, en un suceso aislado, sino es un proceso que se fue construyendo de manera sistemática, ¿sí? En donde la persona va perdiendo su identidad, empieza a tener socavada su autoestima, ¿sí? Está sometida en una situación de muchísimo control y emocionalmente está desgastada. Es decir, muchas veces se dice, la violencia generalmente no empieza con un golpe, ¿sí? Empieza con el control emocional, y me parece que el control emocional es lo que empieza a dar la pauta de todo esto, ¿sí? Cuando hablamos de violencia de género, nosotros lo que pensamos siempre es en lo que tiene que ver con la asimetría del poder, y en cuanto a la diferencia entre hombre y mujer, ¿sí? Justamente. Y después hay todo un grupo también de personas que viven violencia, por ahí se llama violencia familiar o violencia doméstica, que son los niños, los adultos mayores, ¿sí? Que no hacen referencia a la violencia de género, que tiene que ver con esta asimetría. Por ahí, algo característico de las víctimas de violencia familiar es este ciclo en el que están inmersos. Es decir, hay un primer circuito que empieza con una tensión, ¿sí? Celos, dudas, después hay mucha cuestión de te estoy cuidando, pero en realidad te estoy controlando, ¿sí? Claro. El empezar a justificar el tema de los celos, ¿sí? No, me llevaba a todos lados, te dicen, ¿no? Vos estás ahí en la entrevista y te dicen, no, es que él me llevaba. No te estaba cuidando, te estaba controlando, ¿sí? Estaba limitando tus vínculos sociales. La gente las personas, las mujeres en este caso, se terminan aislando de sus familias, de sus amigos, y la red de contención se empieza a achicar. Entonces ahí es, después, ¿a quién le pido ayuda? Porque también tengo miedo, ¿sí? Porque también me da vergüenza. Se da como una conflictiva en una trama vincular, en donde también empieza esta cuestión de sentimientos que son ambivalentes. O sea, te amo, pero te tengo miedo, ¿sí? La culpa, lo que se llama en este circuito también hay una fase que vendría a ser la tensión, el golpe, la agresión, ¿sí? El maltrato de todo tipo. Después entra en una cuestión de lo que es una luna de miel, ¿no? Bueno, va a cambiar, ¿sí? Esta cuestión de la próxima va a cambiar, y nuevamente, ¿sí? Se retoma. Un pedido de disculpas en muchos casos. Sí, obviamente, sí. Uh-huh. Y recién mencionabas el tema de los sentimientos de miedo, culpa. ¿Cómo haces para acompañar a la víctima, digamos, a que
procese esos sentimientos? Bien, primero, amiga, date cuenta. Porque no es tan sencillo de procesar esto. Porque las personas empiezan a despersonalizar y su personalidad empiezan a dudar. Entonces, en esta duda, justamente, no es tan sencillo. Por eso también hoy inicié con, no es un hecho aislado, es un proceso. Y el camino, justamente, también es un proceso. Entonces, muchas veces la denuncia es el inicio de esto, ¿sí? Claro. Y a veces la denuncia no tiene que ser necesariamente realizada por la propia víctima, sino que cualquier persona que tenga conocimiento que hay alguien en situación de violencia o violencia de género puede hacer la denuncia, ¿sí? Okay. Desde ahí se pone, y también hay algo que la gente se olvida, que es el 911, que ante cualquier situación de peligro que uno escucha o está escuchando un vecino o empieza a sospechar, directamente llama por teléfono y ahí automáticamente la policía tiene que acudir, ¿sí? En una situación de emergencia. Entonces no nos olvidemos también de esto, que me parece que es por ahí bastante Creo importante. Que es lo más importante que quedó con la experiencia que se hizo popular ahora y conocida con el tema de las chicas de bandana, que justamente ante la situación que estaba atravesando Lourdes, es su amiga Lisa la que toma acción. Y creo que me parece que al hacer público esto es importante saber eso, que no necesitamos que sea la víctima la que vaya, que si nosotros estamos viendo o sospechando una situación así podemos actuar y probablemente encima salvar una vida. Sí, que seguramente si es esa víctima que está en una situación en donde su autoestima está totalmente que no lo ve, bajo, donde no puede salir, ¿sí? Donde además él me hace mal, no puedo con él, pero tampoco puedo sin él, ¿sí? En donde se dan situaciones de muchísima dependencia emocional, dependencia también a sustancias, alcohol, a drogas, ¿sí? En donde hay otra persona que puede alertar. Y bueno, esto justamente es lo que sucedió en el caso de Lourdes. Exacto. En este caso también, yo tengo entendido que denunció la madre y denunció Lisa, y bueno, que también el entorno de Lourdes salió a comunicar a través de la televisión, de las redes sociales, este hecho de Lourdes no se da cuenta. Claro, sí, por eso Lisa dijo, la prefiero enojada y viva. Creo que esa es la frase que encierra esto, ¿no? O sea, obviamente si ella estaba en esa situación se volvió, porque creo que había tenido idas y vueltas con esta persona, o sea, si volvió es que claramente no está viendo una realidad o está metida, inmersa en esta proceso, como decías vos, Marina, de violencia. Sí, es una dinámica vincular. Exactamente. Sí. Y ella metida en eso no iba a ser nunca la responsable de la denuncia para salir de ahí. Entonces, por eso la importancia de que una amiga lo vea y que tome las riendas y diga, bueno, sí, se va a enojar conmigo, probablemente se enoje, pero va a seguir viva. Y tengo entendido que la primera denuncia que hizo Lourdes fue en 2022 o 2023, creo que fue 2022, en donde ella aparece, hay unos videos. Entonces acá también vemos como el proceso, ¿sí? El que esto no fue de un momento para el otro, se fue dando y se fue generando toda esta situación, en donde también salir de este proceso también es muy complicado, en donde necesitamos también redes familiares, sociales, la justicia también, ¿sí? Todos los organismos que se ponen en marcha en situaciones de violencia, terapia psicológica, psiquiátrica. A ver, hay todo un dispositivo que después hay que poder armar, ¿sí? Para que esta persona se pueda empezar a empoderar. Sí, porque por ejemplo lo que veíamos en los datos, y tiene que ver también con esto, que Lourdes ya había hecho una denuncia, por ejemplo, a la misma persona, y veíamos que el 15% de los femicidios habían hecho la denuncia previa. Ahí falta muchísimo para los dos lados, ¿no? Para la situación del violento y para la situación de la víctima, porque evidentemente después siguen pasando o encuentros, no siempre consentidos. La mayoría de los femicidios generalmente eran exparejas denunciadas y la expareja se apareció de golpe en algún lugar. Pero la realidad es que hay una denuncia previa, o sea, con lo que eso significa, ¿no? Sacarse los miedos, la vergüenza, el tener la fuerza suficiente para ir a la policía y denunciar esa situación, y que finalmente, por H o por B... Lo que pasa es que lo conflictivo acá es la dinámica relacional, claro, es el vínculo, porque yo hice la denuncia, pero después él me pide perdón. Y me dice que va a cambiar. Claro. Y yo estoy confiando porque lo amo. A veces todo un círculo vicioso. Exacto. Entonces, desde ahí es realmente muy difícil, porque hay que correr totalmente a la víctima, ¿sí? de ese contexto. Pues no habría que por ahí, esto es lo que se me ocurre a mí, hacer una contención. O sea, llega una mujer haciendo una denuncia de este tipo
no solamente actuar desde la justicia con un botón antipánico, lo que sea, sino una contención desde otro lado. Sí, hay espacios también en lo que tiene que ver con política de género. Uno desde, por ejemplo, yo trabajo en un juzgado de familia y ves a la víctima en una situación de muchísima vulnerabilidad y entonces orientamos en una terapia psicológica. Nosotros desde ese espacio no podemos hacerle la terapia, pero sí podemos sugerir o podemos hacer alguna preguntita que sea un disparador para que se dé cuenta que su vida puede ser distinta, ¿sí? Que puede escribir su propia historia de una manera que no sea tan nociva y violenta, exacto. Bueno, chicas, la verdad está muy interesante. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos para seguir profundizando en este tema y con algunas preguntas que estuvieron llegando también acá a las redes. Así que les invito a escuchar un tema que me encanta que lo haya propuesto él. El hombre de la mesa, Tiago Fagnani, estudiante de Derecho, dijo: chicas, no puede faltar este tema de Nicki Nicole con No te va a gustar, el tema venganza. Así que gracias, Tiago, por aportar. Vamos a escuchar este tema y ya volvemos. Vorterix MDQ. En todas partes. Vorterix. En todas partes. Frente al mar, en Playa Varese, hay un lugar donde cada momento se convierte en una experiencia. Bahía La Palmera te espera con carnes jugosas, pastas caseras, mariscos frescos y la mejor cafetería. Disfrutá de su terraza apta para mascotas con vista única al mar o de su cómodo salón interno con calefacción, aire acondicionado, internet y la atención que mereces. Bahía La Palmera, Paseo Jesús de Galíndez, 4022. Amiga, date cuenta, cada una tiene su luz propia. No hay que competir ni compararse con otras. Amiga, date cuenta, somos únicas y irrepetibles. Lo que nos hace brillar es lo que nos vuelve invencibles. Amiga, date cuenta. Juntos somos uno, no hay... Amiga, date cuenta de las señales de violencia que pueden haber hacia vos y no las estás viendo o no te querés dar cuenta. Te voy a mencionar algunas para que ya las vayas procesando mientras retomamos esta conversación sobre violencia de género, ¿sí? Vos podés ser víctima de violencia si tu pareja, en este caso hablando de un ámbito de relación, te insulta, te denigra o te desprecia, si tiene actitudes celosas o posesivas, si te trata de controlar tus gastos o tu acceso al dinero, eso también es una forma de violencia, controla dónde vas, qué haces en internet o con quién hablas por teléfono, no te permite ir al trabajo o a la escuela sin su compañía o sin que vos le avises a qué hora, cuándo volvés, cómo volvés, te impide ver a tus familiares y o amigos, te amenaza con que no te va a dejar ver más a tus hijos si vos haces o decís tal o cual cosa, se enfada o te intimida cuando bebe alcohol o consume drogas, te trata de controlar si vos intentás consultar con un profesional de la atención médica, te da golpes, patadas, empujones o bofetadas, te estrangula, te lastima de distintas maneras a vos, a tus hijos y a tus mascotas. Te obliga a tener relaciones sexuales o a participar en relaciones sexuales contra tu voluntad y te culpa por los problemas de la relación o por su comportamiento violento o te dice que te lo mereces. Amiga, amigo, date cuenta. Estas son algunas de las señales de violencia. Veo que en algunos casos son por ahí más físicas, pero las psicológicas también tienen mucho peso y como bien Mariana dijo en la introducción, son las que más pesan también, ¿no? Porque uno son las que va arrastrando a lo largo del tiempo y que tiene que ver también con lo que la psicóloga nos había explicado, que uno tiende lamentablemente a internalizar o naturalizar un montón de cuestiones que a veces en la mayoría de los casos provienen, ¿no?, de la situación primaria de la infancia, del entorno donde uno aprende que hay ciertas cosas que son lo normal, lo que sucede, y a lo largo de los años lo sigue transmitiendo o perpetuando a través de otros vínculos. Así que quería también comentar eso para que reflexionemos sobre ciertas actitudes, porque a veces no es que no tenemos la capacidad de verlo, sino que a veces perdonamos por demás y no ponemos esos límites. Bueno, recién fuera del aire se dio una charla muy interesante también sobre distintas situaciones, ¿no?, de violencia en torno a que
lo veníamos hablando también un poquito, que a veces la víctima, como en este caso de Lourdes, no se da cuenta, ¿no? Y el entorno dice, che, está pasando esto, hacete cargo o hay que accionar. En este caso fue Lourdes, una famosa, que mucha gente también salió a matar en las redes diciendo, porque es famosa, le dan más atención o actúan más rápido o la justicia no hace nada. Bueno, Marina, que está trabajando justamente en un ámbito judicial, lo vive en el día a día. Y Mari, la pregunta es, ¿cómo está hoy, en este 2025, la situación de violencia de género en términos de, en este caso, Mar del Plata, ¿no? Que es donde vos trabajás, con las políticas del gobierno, con la actualidad de la gente, o sea, a comparación de algunos años atrás, ¿está mejor, está peor, está estable? No, la verdad que está complicadísimo y cada vez es más el cúmulo de denuncias que llegan. Sí. Es terrible, y el contenido de las denuncias. Mari, te voy a pedir que te acerques un poquito más al micro. Sí, lo que también se ve mucho es el tema de cómo la situación social está complejizando todo, y también el tema de las adicciones, porque no nos tenemos que olvidar que muchas veces las personas no son como, se da como una adicción, una dependencia tanto a las sustancias, ¿sí?, como a las personas, ¿sí? Y por otro lado también se da una relación muy fuerte entre la persona que consume, ¿sí?, sobre todo muchas, drogas y alcohol, y en esos momentos se ponen todavía más violentos, ¿sí?, con la víctima. Así que es bastante complejo. Mari, sí. Perdón. Tengo un comentario barra consulta, y es que estuvimos hablando mucho del hostigamiento quizás hacia la mujer, ¿no? Uh-huh. Pero también a raíz de la llegada de Johnny Depp la semana que viene a la Argentina, que también fue un caso muy polémico, que se visibilizó el caso contrario, o sea, de la mujer hacia el hombre. Sí. ¿No? Y Bien. justo traje ese tema para hablar. No te lo llegué a decir. Okay. Pero sí, Bien. sí. Bueno, por ahí hay que hacer una distinción entre lo que es violencia doméstica y violencia de género, ¿sí? Okay. Dentro de lo que es la violencia doméstica o la violencia familiar, ahí nosotros hablamos de violencia que se ejerce dentro del seno familiar, y que los vínculos pueden ser entre madres e hijos y madres, ¿sí? Se va dando dentro del seno familiar, ¿sí? También con adultos mayores, con niños, ¿sí? Que es terrible las situaciones de violencia en niños y con niños. Y por otro lado tenemos la violencia de género, ¿sí?, que acá se da una asimetría de poder que está basado justamente en la condición de hombre-mujer, ¿sí? Pero también se da justamente muchas veces lo contrario, que es violencia doméstica, no violencia de género, de también hombres, no solamente sería de mujeres hacia hombres, claro. ¿sí? Y también dentro de parejas del mismo género, ¿sí? Eso también, eso se da. Sí, vos sabés que justo esto que vos mencionabas de Johnny Depp, me puse a rememorar, digo, claro, viene esta figura argentina, ahora se está hablando de la visita de él, de la charla y todo. Por lo menos desde mi postura, yo siempre trato en general de ser lo más objetiva posible, más allá de que siempre hay un sesgo de interpretación, pero bueno, yo considero que si vos no estás en el lugar de los hechos y no lo vivís en carne propia, podés tener una tendencia a creerle más a uno u otro. Después hay un montón de otras cuestiones como pruebas o opiniones ideológicas y demás, ¿no? En este caso de Johnny Depp, yo traje material, Tiaguito, no sé si lo tenés a mano. Hay uno que es muy cortito, que quería compartirlo como a modo de recordatorio de cuando salió la sentencia en este caso. A ver si lo tenemos ahí para escuchar. Amber Heard ha sido declarada culpable por difamación en el mediático juicio con su exmarido, el actor Johnny Depp. La actriz deberá pagarle $15 millones por sus declaraciones, acusándole en medios de comunicación de violencia sexual y de género. La decisión de los 7 miembros del jurado se acaba de conocer tras 3 días de deliberaciones. Bueno, y en torno a esto, mientras le voy haciendo un repasito de este caso, para que también lo desmenucemos, vamos a ir pasando unas imágenes sin sonido. Que en realidad este clip tiene que ver con un momento clave del juicio, que fueron 3 días, donde la abogada que representaba a Johnny Depp le reclama a Amber, o sea, en realidad como que
la lleva al punto en el que Amber tiene que reconocer que lo que ella había dicho públicamente, que iba a donar millones de dólares, ¿no?, a distintas fundaciones benéficas, dinero que habría recibido de su divorcio, quedó al descubierto que no lo hizo. O sea, ella hizo toda una campaña del For Me o algo así era el nombre, y no lo hizo finalmente. O sea, realmente eso creo que fue un momento de quiebre dentro del juicio, porque vos levantaste una bandera y hubo toda una movida social, y lo que vos prometiste que ibas a hacer no lo hiciste. Creo que es como que dejó tambaleando toda la causa. Entonces, hago un repasito de este caso mientras se muestran las imágenes. Esta pareja, Johnny Depp, Amber Heard, fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood en su momento, porque se conocieron en el 2009 en un rodaje de una película que se llama Diario de un seductor. Se casaron en el 2015 y parecía una historia de amor perfecta. ¿Cine con Brendix vio esta película? No la vi. ¿No? No. Está pendiente, entonces. Sí. Bueno, así como nació tan romántica, tan idílica, se volvió una de las batallas legales más mediáticas de esta última década, ¿no? Porque este juicio fue, la verdad, uno de los más televisados y mostrados hasta el momento, donde se reabrió un debate sobre la violencia de género, la reputación mediática y la cancelación en las redes sociales, ¿sí? Para contextualizarnos, Amber Heard en el 2016 fue la que pidió el divorcio y presentó una orden de restricción contra Depp alegando violencia doméstica, como explicaba acá la psicóloga. En las imágenes que ella expuso eran golpes en el rostro, y bueno, obviamente que estas imágenes causaron un revuelo muy grande y dieron la vuelta al mundo, ¿no? Imagínense que para ese momento 2 productoras grandes, Warner, lo apartó a Johnny Depp de Animales Fantásticos, y Disney le cerró la puerta y frenó su regreso a Piratas del Caribe. O sea, automáticamente el actor quedó fuera de la escena laboral, ¿no? Johnny Depp, por supuesto, negó estos hechos y aseguró que él había sido víctima de maltrato físico y emocional. ¿Qué pasa? El divorcio, o sea, la denuncia fue en 2016. En el 2018, 2 años después, Amber publicó una columna en The Washington Post titulada "Hablé contra la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura". No lo mencionó a él, no lo nombró en ningún momento, pero el mensaje era muy evidente, ¿sí? Y entonces este artículo fue lo que encendió la chispa para que él y su gente dijeran: vamos en contra de esta difamación. Bueno, llega el 2019 que Johnny Depp la demanda a Amber Heard por difamación, exigiendo $50 millones por daños. Amber contraatacó con una contrademanda de $100 millones. Un vuelto, ¿no? Todo esto, ¿viste? Sí. Monedita corriente para nosotras. El juicio comenzó en abril del 2022 en el condado de Fairfax, Virginia, y fue transmitido en vivo por televisión y redes sociales, lo cual hizo que se transformara, como les decía, en un verdadero fenómeno mediático global. Durante 6 semanas, millones de personas siguieron testimonios, grabaciones y fragmentos de su vida privada. ¿Ustedes lo siguieron en esa época? ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron algo? Yo vi todo. ¿Sí? ¿Viste todo? Sí. Estaba atenta al juicio. Yo también estaba muy atenta, pendiente de todo. ¿Mari? No, yo lo seguí, pero tampoco tan atenta. Tengo que decir la verdad. ¿No? ¿Nada? ¿Te estás enterando? Sí, algo había escuchado, pero no tenía los detalles. Wow, mira, A mí, yo les voy a contar un poco lo que me pasa. Sí. Yo escucho tanto en el consultorio como en el juzgado, que cuando escucho los medios de comunicación o este tipo de casos, es como que ya no quiero más. Ya es suficiente. Más vale. Ya con lo que tenés vos todos los días. Quiero hacer actividad física, juntarme con mis amigas, escuchar cosas lindas. Es como que uno necesita también desintoxicarse un poquito. Es muy bueno lo que decís, porque nos pasa. En distintos ámbitos, ¿no? Pero no me voy mucho más, ahí va. Bueno, en ese momento, cuando Depp la demanda a Amber por difamación, Johnny Depp declaró que sufrió abuso físico y emocional. Y Heard mostró imágenes, audios y fragmentos de conversaciones donde él la insultaba o se mostraba violento. Bueno, las redes sociales en ese momento se llenaron de
dos hashtags. Uno era Justice for Johnny Depp, que se volvió tendencia, y después el otro hashtag I Stand With Amber Heard, que fue impulsado por quienes creían en su versión. Sí. O sea, estaba muy dividido. Sí, una grieta profundísima, ¿no? Estaban los que estaban con ella y los que no. Bueno, la audiencia, por lo que se dice, ¿no? O por lo que se analiza, le costó ser bastante neutral porque el público tiene mucha simpatía con Johnny Depp y los medios en parte se fueron a lo largo del juicio inclinando hacia el lado de él. Claro. Por esto de las pruebas como esta que estábamos viendo en pantalla, donde Amber empieza a quedar expuesta, ¿no? Sí. Por ciertas incongruencias con su relato. Una cosa, Agus, porque es importante decir también que la industria estadounidense y la cultura estadounidense, cuando hay casos como sucedió en su momento también con Kevin Spacey al recibir unas denuncias, son muy tajantes. O sea, vos sale esta noticia sobre vos y la industria ya está, te dejó de lado. Entonces fue una estrategia muy inteligente. Digo, desde, no sé si, no me pongo de ninguna postura, ¿no? Pero de ambos lugares haya sido quien propuso esa idea. Fue una estrategia inteligente porque la persona que quedaba al final de cuentas como la víctima era quien hoy en día lo vemos a Johnny Depp volviendo a la Argentina, volviendo a las películas, volviendo a ser Piratas del Caribe. Como que eso lo usaron mucho a favor, por eso la decisión también de hacer algo tan mediático, más allá de que ellos dos, pero no eran una pareja mediática, sino como una pareja que tenía una imagen pública. Pero fue la estrategia esta muy buena, positiva para Johnny Depp al final, pero iba a ser positiva para cualquiera de los dos que quedara como la víctima al final, ¿no? Claro, bueno, las pruebas tuvieron mucho que ver y el desarrollo de toda la historia. A ver, acá yo pongo un poquito de opinión personal. Sí. Los dos tuvieron una relación tóxica. Eso está más que claro porque de los dos lados hubieron cosas que pruebas no... también. Sí, hubieron cosas sí, que... hablamos de dinámicas violentas. Sí, sí. Y aparte dijiste relación, o sea, la relación implica a las dos personas. Exactamente. Hay audios, bueno, no traje todo, pero hay momentos en el juicio donde se muestran audios de ambos, donde él le dice, bueno, pero si nos vamos a agredir físicamente, no quiero estar más en esto, me quiero ir, esto no puede pasar. Y como que ella, a ver, no es que le quiera pegar a ella, ¿no? Pero ella también como que en esta cuestión dual de quiero estar con vos, pero no quiero estar con vos, pero si me enojo te hago esto y si no te hago esto, te hago lo otro. Era como, entre los dos, ¿viste? Era una cosa... Se generan escaladas. Sí, claro. Escaladas de poder, escaladas de violencia, en donde justamente lo que empieza a suceder es esto también de que las personas empiezan a... Es como una despersonalización, ¿sí? Que se genera en esto y se empiezan a... O sea, su identidad y su personalidad empieza a quedar muchas veces fragmentada en estas situaciones. Claro. Por eso muchas veces en las situaciones de víctima se habla de que la persona tiene como que volver a reconstruirse. Claro. ¿Sí? Totalmente. Sí. Y hay un audio, bueno, no lo traje, pero me costó encontrarlo, clave también del juicio, donde Amber, en un ataque de ira hacia él, le dice, vos hacés la denuncia que quieras, salí a decir lo que quieras, o sea, una mujer hacia un hombre, que el mundo no te va a creer. Claro. Pues te lo resumo, ¿no? Entre lo que ella dijo. Eso también fue un momento crítico, porque de pronto, claro, la gente analiza y dice, él se está peleando su imagen frente a esto, exponiéndose como hombre a esta situación. Entonces ahí también era como... Es que encima la denuncia que ella hizo al principio estaba a la par con el movimiento Me Too, que sucedía a la par con nosotras, con Ni Una Menos, más o menos los mismos años. Entonces estaba muy fuerte ese movimiento en ese momento, por eso también ella, no sé si, bueno, usó ese momento como el momento perfecto para hacer la denuncia. Pero bueno, sí. Exactamente. Comentario. No, es que es muy buen aporte, hay cosas que por ahí se me escapan. Bueno, finalmente llegó el 2022, como les decía, que se dio este juicio donde se peleaban unos cuantos millones, que en realidad la plata es más una cuestión, por así decirlo, de simbólica de protocolo. En este caso no tan simbólica. No, porque eran unos cuantos miles de dólares. Pero no les sirve de nada, ya tienen ya la carrera hecha. Bueno, no sé que se les vino a pique en el caso de Johnny, pero bueno. O sea, donde tenés dos productoras que te cierran la puerta. Sí. A ver, son figuras que tienen una vida, ¿no? Y un entorno y un estilo de vida que de pronto si te empiezan a acorralar de todos lados se te cae a pedazos. Se te cae el imperio, básicamente, ¿no? Pero bueno, para ser congruentes con la información,
el jurado determinó que Amber, que había difamado a Johnny Depp, debía pagarle $10 millones por daños compensatorios y $5 millones por daños punitivos, que luego se redujeron a $350.000 por límites legales del Estado. Ahí no entiendo mucho cómo... Un pedazo de reducción le hicieron. Sí, mal. ¿Qué, por el IVA? Y que por su parte Johnny Depp debía pagarle a Heard $2 millones por una de las declaraciones de su abogado considerada también difamatoria. En definitiva, este fallo fue una victoria simbólica para Johnny Depp, que recuperó parte de su reputación y volvió al centro de la escena. Y en cambio, Amber, lógicamente como protagonista de esta historia, quedó decepcionada, ¿no? Ella salió a decir: estoy destrozada, este veredicto es un retroceso para las mujeres que se atreven a hablar. Y bueno, finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial donde Amber le pagó a él $1 millón, que luego Johnny efectivamente donó a organizaciones benéficas, y ambos se comprometieron a cerrar este conflicto. ¿Sí? Eso fue hasta ese momento, esta situación crítica, de mucha tendencia en las redes sociales. Y yendo a la actualidad, para cerrar esto, luego de haber pasado 2022, estamos 2025, ¿no? Casi 3 años ya. Sí. Johnny Depp reapareció en el Festival de Cannes en el 2023 como protagonista. Y bueno, y hoy está acá en Argentina, ¿no? Justamente porque es amigo del Corcho Rodríguez, la pareja de Vero Lozano. Va a salir en una entrevista, va a dar una capacitación. Amber Heard, por su lado, se mudó a España, rehizo su vida, ¿no? Ella tenía una hija, ahora tiene creo que 2 más. Y en entrevistas recientes aparentemente dijo que está empezando de nuevo y que el proceso fue doloroso pero liberador. De hecho, como que tomó la postura de aislarse muchísimo de los medios, para de a poco ir volviendo. Hasta inclusive se dice que adoptó otro nombre bajo otra figura. Bueno, no sé qué opinan de este caso. De este a mí fenómeno. me molesta un poco todo lo que se generó, y por ahí también ahí viene una pregunta, porque ¿por qué es tan, más allá de las figuras importantes que la protagonizan? Obviamente no es lo mismo que esté Johnny Depp involucrado o alguno de nosotros, o sea, la realidad es que eso ya va a poner siempre el foco ahí, pero creo que se usó mucho también para la campaña de las famosas falsas denuncias y esta contraparte de creerle a la víctima, que me parece súper peligroso. O sea, me parece que el mensaje final de la importancia que se le dio al juicio en sí no tiene que ver tanto el juicio o las figuras de Amber y Johnny Depp. Tiene más que ver con esto, con un contraataque a el Me Too, al Ni Una Menos, a decir, bueno, o lo mismo, acá en Argentina han pasado también situaciones así de falsas denuncias. Nadie dice que las mujeres que suelen ser las víctimas de violencia de género no sean victimarias en otras situaciones. Nadie dice que las mujeres seamos todas santas y nadie tenga una cuota de maldad o quiera lastimar a un hombre. Pero si vamos a los números, si vamos a las generalidades, me parece peligroso vender la historia de la falsa denuncia de una mujer que arruinó la vida de un hombre cuando tenemos una muerte cada 36 horas en Argentina. Por ahí tenemos que distinguir, ¿no? O sea, en lo que es la ley de violencia familiar, lo primero que se piensa, lo primero que se hace es creerle a la víctima, ¿sí? Es decir, una persona denuncia, se dicta una medida de restricción de acercamiento que no tarda más de 48 horas, y esto es real, ¿sí? Se dicta la medida de restricción de acercamiento y a la víctima se le cree. No se pone una cuestión probatoria de a ver si tiene razón o no tiene razón. Una medida cautelar es eso, es cautelar, es provisoria y es urgente. Claro. ¿Sí? Ese es como ese es el espíritu de la ley, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, hay una situación de riesgo, nos separamos. Vos no le podés hablar a él no te puede hablar a vos, no se pueden vincular a través de medios de redes sociales. Si tienen un nene en común, busquen a una persona, a un tercero que haga de intermediario para que ustedes no se crucen, y a 300 metros, ¿sí? Okay. Eso es lo primero que se hace, o sea, lo primero es creerle a la víctima, ¿sí? Después hay otras situaciones en las cuales si se hacen denuncias penales o denuncias de otro tipo, no soy abogada, pero acá creo que hay un abogado, ¿no? Un abogado de formación. Un abogado de formación, pero creo que también acá hay cuestiones que tienen que ver también con el ámbito de lo civil, también una cuestión de daños y perjuicios, o de, ¿no?
en donde ahí estamos en una instancia probatoria. Y ahí sí se tiene que ver con una cuestión de prueba, de si estos dichos son reales, son falsos o no. Tenemos como que poder pensar en que no eso. Y separar como los distintos fueros, ¿sí? No es lo mismo el fuero penal que el fuero de familia, no todos nos ocupamos de lo mismo, ¿sí? En el caso del juzgado de familia o por ejemplo, en mi trabajo yo lo que hago es escuchar a la víctima, empezar a redactar un acta, redactar un informe, ver la situación, hacer un análisis de la conflictiva familiar para que quede constancia de ese entramado vincular, ¿sí? Tanto con la persona denunciante como con la denunciada, ¿sí? Con las dos partes. Y este campo es como muy sensible, ¿no? Vos bien dijiste que a veces como que necesitas, no mirás mucho la tele para desconectar, y también son procesos que son como muy pasito a pasito, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que te hace seguir eligiéndolo? A ver, yo en realidad soy una convencida de que cada uno desde su rol puede aportar algo distinto. O sea, el entrar a una entrevista con una persona que por ahí es un ratito, que por ahí yo a veces lo que pienso es, por ahí esta persona nunca en su vida habló con un psicólogo, nunca tuvo un espacio o un lugar de escucha. Entonces, poder escucharla, poder conversar. Yo sé que la función mía en este caso es pericial, no en el juzgado, pero poder escucharla y decirle algo, que sea un disparador, que le haga pensar algo distinto, que se dé cuenta que puede escribir su historia de otra manera a como lo viene haciendo, ¿sí? Para mí ya eso es un montón, ¿sí? Bien. Y poder después al momento de trabajar elaborar un informe con responsabilidad, jugárnosla, ¿no? En lo que ponemos, porque no es lo mismo, ¿sí? Escribir que escribir, y bueno, yo lo seguiría eligiendo. Muchas veces uno se frustra porque no podés seguir, o sea, en nuestro caso no seguís constantemente todo el proceso. Sí sos parte de ese proceso, de esa situación, pero bueno, las medidas cautelares tienen un tiempo acotado, generalmente se dan por 6 meses, y después, bueno, depende de cómo se siga trabajando. Pero bueno, creo que el aporte que podemos hacer es muy importante, y de hecho el aporte que se está haciendo hoy acá me parece maravilloso para que, bueno, si alguna persona escucha, si alguna persona se siente identificada, si conocen a alguien, bueno, que sepan que las denuncias se pueden realizar. Hablando de falsas denuncias, es real que existen, ¿sí? Y muchas veces se utilizan como un medio para evitar determinadas situaciones, con cuestiones económicas también. Sí, o con los hijos involucrados. Exacto. ¿No? Pero bueno, desde nuestro rol nosotros tenemos la pericia o la capacidad de poder distinguir también eso, ¿sí? Claro. Trabajamos de manera interdisciplinaria, así que... Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, porque así cuando volvemos descomprimimos un poco esta situación con un jueguito que trajo acá Flor, que nos vamos a sorprender todas. Sí, está medio relacionado igual, pero bueno. ¿Puedo hacer una pregunta más? Solo para cerrarlo, lo que decías un poco, la gente que se quiere comunicar y quiere, bueno, contactarse, ¿cómo puede hacerlo? A ver, cualquier persona que sea víctima de violencia familiar, lo que tienen que hacer es hacer la denuncia en la comisaría de la mujer o en la comisaría más cercana de su barrio, ¿sí? Es lo primero que tiene que hacer. Después, si uno está escuchando una situación en el momento y está haciendo o presencia o escucha o está con conocimiento de algo de esto, automáticamente puede llamar al 911. De hecho, todos nosotros que tengamos conocimiento de que hay una situación o una persona en riesgo, sea mujer, sea, o sea, que no importa el género, no importa si sea grande, sea chico, o sea, tenemos que poder denunciarlo, ¿sí? Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hoy en día está todo tan complicado que a veces decir, bueno, mejor no me meto, ¿sí? Porque la gente también tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo a denunciar. Bien. Muy bien, bueno, hacemos este pequeño corte, no se vayan y ya volvemos. 2. Amiga, date cuenta, cada una tiene su luz propia. No hay que competir ni compararse con otras. Amiga, date cuenta, somos únicas.
Amigo, date cuenta que queda un ratito más de Amiga, date cuenta hasta las 4 de la tarde, así que quédate del otro lado, que ahora Flor de Contenido trajo un juego para descomprimir un poco esta situación y además para, de manera lúdica, darnos cuenta de lo que tendríamos que reconocer. ¿Flor? Exacto, porque estamos hablando, ¿no?, mucho del otro y siempre somos de quizás echar la culpa hacia otra persona. Pero ¿qué pasa si el tóxico o tóxica es uno mismo, ¿no? Entonces le vamos a pedir a Tiago que muestre en pantalla. Son algunas situaciones, no es un toxímetro, situaciones en las que vamos a ver si quizás hemos sido tóxicas o no, o si conocemos a alguien que no lo quiera asumir, digamos, okay, ¿no? O sea, la idea no es juzgar, sino reírnos un poco y reflexionar quizás más que nada, ¿no? ¿Es un escuchamos pero no juzgamos? Exacto, una cosa así. Bien. Entonces las situaciones son las siguientes. Vamos con la primera, que es revisar celular solo para confirmar algo. Esta la he escuchado de varias personas, esta situación. No me animo directamente. No. Ay, yo me reconozco ahí, me confieso. Me declaro culpable. Me declaro culpable. Bien. ¿Chicas? No. ¿Culpable inocente? No. Nunca toqué un celular ajeno. Culpable inocente. Todas inocentes. Tendríamos que tener un cartelito. Sí. Nunca jamás. No, aparte bueno, digan me eso, da mucha culpa. Como que no podría. Yo soy muy culposa igual. Bueno, entonces la invitación es culpable o inocente. Bien. Cada una se declara. Listo. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Te enojas si no te contestan rápido? Culpable. Sí, tampoco enojarme, pero así. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que sucede? Pero si estás preguntando algo de suma urgencia, sí. Ahora, si no me responden... Claro, no tal tengo... cual. Depende de la situación, del Claro. motivo del mensaje. Sí. Va por ahí. A mí me molesta mucho, esto es en general, no sé si en relaciones, pero cuando te empiezan a hablar, se genera una conversación, arranca una conversación y después te dejan colgada en la respuesta 3 horas. ¿Para qué miércoles me escribiste si no me vas a contestar? Te re enojarías conmigo. Sí, listo, no te escribo vos. Ya se puso te llamo roja, directamente. No, porque, o sea, si no, todo bien, no me escribas, no pasa nada. Pero si me pones, hola Mari, ¿cómo estás? Bien, vos, y 5 horas después, bien, acá trabajo. No, yo no así sé. no. Ayer le escribí a una amiga y le pongo, la saludo. Y después me contestó, nunca le contesté. Y hoy me manda un mensaje, me dice, Mari, me dejaste preocupada. Claro, sí. Claro, que secuestró un ovni y yo no me enteré. Yo soy así Yo también. soy así igual. colgada también, perdón. Yo no cuelgo horas, yo cuelgo días. Semanas. Listo, me enojaría con todas. Sí. Y después no lee el grupo, ¿viste? No, bueno, pero el grupo es otra claro, cosa. Pero el grupo está, ¿por qué escriben tanto en el grupo y no? Así empiezan. No, Sí, es verdad, eso hay que Está Es un rara reconocer. esa desastre vara. en el grupo. No, Los en los grupos yo soy desastre. Ahí sí me declaro culpable de ser desastre en los grupos. Yo no puedo contestar, porque no puedo seguir el ritmo ese. Ahora, si específicamente me escribiste para preguntarme cómo estoy, es porque querés saber cómo estoy. Entonces, si te contesto, ¿para qué te Te borras? tienen que arrobar. Claro. Ahí sí, si yo arroba veo la arroba, funciona. ahí digo, bueno, ahí voy. Sí, no, Eso sí. es clave, es verdad. Claro, es ¿Vos te verdad. enojás si te contestan rápido? No. No. Inocente. No sé si bien. es lo Bien, mismo. seguimos. La siguiente es, ¿te molesta que tal persona salga con tal otra? Ahora inocente. Inocente. Ok, bien. De adolescente por ahí era más toxi. Pero esas inseguridades, Sí. ¿viste? Y pero creo que Ay, eso no. también es Cuando característico de la adolescencia. O cuando Sí. sos chica, por ahí no me invitaron. Sí, Tal cual. ay, a O mí sea, me lo- fue, me- invitó a ella a la sí. casa y no me invitó Empezás a a mí. maquinar. Me lo hicieron en Sí. la adolescencia y no la pasé bien. No está bueno. No hagan eso, gente. No lo hagan en Aparte, sus amigas casas. me lo siguen. No, Claro. no da. La siguiente, ¿te cuesta alegrarte cuando a otra persona le va mejor? Inocente. Me Inocente. encanta que al otro le vaya mejor. Sí. Lo aprendí, ¿eh? Eso fue un proceso de maduración emocional. Pero porque lo viví del otro lado como yo víctima, dije, che, a mí no me gusta que me hagan esto. Entonces Claro. ahí me di cuenta y dije, no, hay que ser mejor persona. Y sí. Exacto. La siguiente, ¿usás la culpa para conseguir lo que querés? Sí, pasamos el flyer, Tiaguito. Tiago. Se nos fue. Se nos fue. Bueno, perdimos al hombre en cuestión. Estaba- Pasa el flyer. Usás la culpa para conseguir lo que querés. Después tenemos, marcás los errores del otro para no reconocer los tuyos. Son bastante fuertes, ¿vieron estas sí. situaciones? Pero bueno, suceden. Ahí me dirían ahí me declararían culpable, me parece. La siguiente, guardás broncas y después explotás. No, inocente. Ahí yo culpable. Culpable. Sí, yo antes era un poco así, con terapia lo fui Muy bien. mejorando. Con terapia Tengo aprendí. que volver. Exacto, en terapia aprendí. Marina, En las 7. No, antes reconozco que por ahí me enojaba más fácil. Ahora, siendo terapeuta también, habiendo hecho mi propio
Proceso no, lo voy manejando. Trato de intentar ser asertiva o plantear las cosas en su momento, digamos. Sí, no en el momento. En el momento donde uno está enojado, donde hay espuma, claro. ahí tenés que No es frenar. conveniente. Y después poder ordenar un poquito Claro. las ideas y a partir de ahí plantearlo. Banco. No digo que me salga siempre, ¿eh? Claro. No. Antes de psicóloga soy persona. Sí, obvio. Soy humano. No, yo igual lo de explotar en sí no es como que me enojo, sino como que de repente tengo un montón de cosas para decirte, ¿viste? Como que me O sea, Era si lo me del das la 2018 hasta el día de oportunidad, hoy. claro, si me das la Me oportunidad saca el empiezo, papiro. dice Claro. Verónica. Saca la factura, ¿viste? Claro. Dice, bueno, a ver. pero Bien. Pero bueno, eso igual no es algo también que desgasta el vínculo, sino también que te hace mal a vos sí, internamente. A mí, obvio. Sí. Eso tiene mucho Estoy que ver con la trabajándolo. amiga catarsis, cuando decíamos esto de a veces callarnos cosas para no molestar Exacto. o para evitar conflictos. Bueno, en mi caso, yo llego a guardar cosas para evitar conflictos en ese momento. Bueno, Claro. lo dejo pasar y cada un momento eso se acumula y por algún lado Sí. tiene que salir. Personalidad evitativa. Claro. Ahí Ya me está. sale diagnóstico. Yo también. Ya está, sonamos todas acá, me parece. Nos sacó la ficha toda. La siguiente, ¿crees que nadie hace las cosas tan bien como vos? Inocente. Acá nos callamos todas. No, inocente. Tengo muy poca autoestima. Sí, incluso. yo tengo más el síndrome del impostor que eso, en realidad. Yo acá soy culpable. Bien. Bien, bueno. Está bueno. Y lo admito, en realidad tiene que ver con mi autoexigencia. Sí. O sea, no que el otro no lo haga, o sea, Exacto. por ahí no tan tajante, ¿no? Que el otro lo haga tan bien como yo, pero por ahí con mi autoexigencia o la manera de hacer las cosas es como que la necesidad está del control, que lo remejoré. Así que bueno, pero... Coincido con lo tuyo. Sí. Yo también me siento culpable. Igual, por ejemplo, en este proyecto nuevo, este año, digo, estoy evolucionando. Delego, dejo que pasen cosas, después digo, ay, ¿por qué no lo hice yo? Qué importante es aprender a delegar. delegar. Sí, Yo sí, cuando sí, lo sí. empecé a hacer, me saqué una mochila de encima y decís que lo haga otro. Sí. Sí, pero bueno, es difícil, ¿viste? Sí. Después cuando viene el error, digo, bueno, vamos a tomarlo con soda, tranqui, son cosas que pasan, en vez de por ahí generar un conflicto al cohete por algo. Igual esto Claro. que vos decías por ahí tiene que ver en todo esto, son procesos. Sí. Y bueno, los procesos terapéuticos, los vínculos con las personas con las que nos vinculamos, nos van enseñando también todo esto, ¿no? Nadie creo que, ninguna persona, o no creo que nadie haya leído y realmente sea inocente En todo. en absolutamente todo, pero sí son procesos, tienen que ver con la madurez, con la evolución y también con las ganas de uno poder salir adelante y modificar cosas internas que no nos hacen bien, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Siguiente, cuando alguien te cuenta sus cosas, ¿no? Problemas o quizás cosas lindas, pero preferís estar con el celular. Ay, me molesta que hagan eso. A mí me lo han hecho. Y es feo, se siente feo. Pero cosas importantes, decir. ¿Sí? Con cosas lindas. Sí. Bueno, No, y no. no. Bueno, por ahí también tiene que ver con eso, con otra anterior, ¿no? Que Sí. en el fondo capaz que no querés compartir lo bien que le está yendo al otro Claro. y te metes en Exacto. la otra realidad. Sí. Sí, hace poco reconozco que le dije a una persona, ¿puedes dejar el celular, por favor, que estoy compartiendo este momento con vos? Durísimo eso. Sí, durísimo. Hay un antes y un después de esa relación. Palazo para el marido. Sí, sí, Ah. porque es como que me aguanté y dije, "Ah". Pero bueno, pero porque de verdad quiero poder mirar a la Es otra una persona. cuestión de sí. respeto también. Tal Sí, cual. Total. Sí. Exacto. Sí. Sí. Siguiente, ¿usás la ironía para marcar algo que te dolió? Sí. Culpable. 100%. Ahí somos re Es mi- parecidas con culpable. María. es mi arma secreta la ironía. Ah, Sí, tremenda, a full, Marina. a full. Mírenlas, mírenlas. Mírenla. Y la última, si ya terminamos con esto, que es que te molestó un poquito no ser la primera persona en enterarte de algo importante. Ah, No. Y no sé. me da molesta no igual. enterarme, La primicia. No, me Claro, da igual. pero no ser la primera. Por ahí me molesta Ok. más ser la última Claro. que no ser la primera. Ok. Podría ser ser la la anterior. Tendrías que mirar más Claro. en el grupo de WhatsApp. Claro, Claro. por eso no me enteré, por eso no fui a... ¿Qué? Bien, Vamos, ya está. La trajiste porque no fui con ustedes. Está bien, ya entendí. tal cual. Bien, y nada, la conclusión de este juego, ¿no? Como bien dije, no es para juzgar, sino es para empezar a reconocer, para reírnos también un poquitito y darnos cuenta de que quizás también tenemos nosotros algo tóxico y la diferencia está en si lo negamos o si lo empezamos a trabajar cada vez más. Muy Así bien. que esa es la conclusión Me del día de encantó. hoy. Muy Y vayan a terapia. Y También, sí, y sobre todo conclusión eso. fundamental, Sí. vayan a Terapia terapia. full.
para trabajar todo esto. Y dato muy, muy importante que nos decía fuera de aire, ¿qué es el botón antipánico? El famoso botón antipánico, ¿es un botón físico? No, el botón antipánico que se le da que se le otorga a las personas que están en estas situaciones y se les da también una medida cautelar, no se les da absolutamente a todos, esto tiene todo un protocolo también. Es en el celular, ¿sí? Es una app y el botón es con el celular. Así que no es un botón antipánico que uno nos imagina como físico o que lo tiene en la casa, es en el teléfono celular. Y por ahí, hablando de esto, las personas que tienen medidas de restricción de acercamiento, que tienen una medida cautelar vigente, es importante que tengan consigo el oficio, ¿sí? El oficio es lo que te da la policía, donde dice, tenés medida de restricción de acercamiento, que es mutua, ¿sí? Esto también es muy importante. No es que yo te denuncio a vos y yo me puedo acercar a vos, y no, es de las dos partes, y que las personas las puedan tener consigo, ¿sí? Al oficio. Esto es muy importante. Por cualquier cosa que suceda. Por cualquier cosa que sucede. Yo llamo al 911. A la policía le muestro, mira, esta persona está violando la medida de restricción de acercamiento. Entonces eso tiene muchísima más validez, ¿sí? Porque no estás en la... dijo que, o es la palabra, o sea, hay una medida cautelar que justamente firma un juez o una jueza, ¿sí? Entonces esto también es importante. Y una última pregunta en torno a algo que me quedó ahí en el tintero. Hoy veíamos que los datos son más grandes en cuanto a violencia hacia la mujer. Pero la violencia hacia el hombre, hay como, no recuerdo bien si está... No, en realidad desde la Oficina de Violencia Doméstica, que era la diferencia que hablaba Marina en cuanto a lo que pasa dentro de un núcleo familiar, el 73% de los llamados a esa oficina son de mujeres. Son de mujeres. O sea, el otro porcentaje correspondería a los hombres. ¿Y hay número, hay declaración de cuánto porcentaje de violencia hacia hombres hay o no lo hay? Yo no encontré, por lo menos. Y es... En realidad... o sea, está dentro de la... Lo que explicaba ella creo que queda claro, porque en realidad está dentro de la violencia doméstica. Sí. Por eso se separa violencia de género. Claro. Los números de la violencia de género sí están, pero porque es otra cosa. En cambio, yo los datos que saqué es de la violencia de oficina doméstica. Entonces eso engloba todo. Entonces no está especificado. Ok. ¿Y eso será porque no hay principalmente muchos casos de hombres? No, justamente porque en realidad, a ver, no sé bien cómo es la casuística, cómo lo manejan, ¿sí? O sea, sí están contabilizadas las cantidades de denuncias de violencia, eso sí. Lo que sí, no sé, cuando viene alguien, no sé, yo no es que firmo, que pongo en una planilla o que completo es de hombre hacia mujer, de mujer hacia hombre, niño. No, es violencia. ¿Sí? Entra dentro de lo que es la medida, ¿sí? De lo que es la violencia doméstica, la violencia familiar. Claro, creo que lo que hay que dejar por ahí como conclusión y la diferencia es que la violencia de género tiene una característica fundamental que es la diferencia de poder. La asimetría de poder. Exactamente, la asimetría de poder. La violencia doméstica es dentro de un núcleo familiar y no tiene esa característica, puede ser de cualquier lado. De hecho, puede ser un hijo o un padre. O sea, se da la inversa en realidad. Se da mucho en eso. esa. Entonces me parece que esa es la parte fundamental, por eso también es tan importante para mí hacer esa diferenciación y que se tome la violencia de género desde otro lado y que por eso también se llega al término de femicidio, porque está vinculado también con el género, no es solamente un homicidio, es un femicidio. Justamente porque pues está el atenuante de la relación de género. Claro. Y de la asimetría de poder. Y de la asimetría de poder. Ajá. Okay. No, sí, a mí me parecía interesante también dilucidarlo, hablarlo, verlo, a ver qué pasa con eso también, porque he visto situaciones de violencia hacia hombres, poco, mucho menos en porcentaje, contado con los dedos, pero digo, la pregunta mía era, ¿viste? ¿Qué está pasando con eso? Si se visibiliza, si se cuenta, si no se cuenta. Sí, hay mucho, pero lo que se está dando muchísimo también es hacia las personas mayores. Eso es tremendo. Y hacia los niños, obviamente, también, sí. Tremendo. Lamentablemente, ¿no? Porque aparte de que lo que queda, ¿no? O sea, estamos hablando de niños que por ahí viven, crecen y se educan y además... Y también en esto, yo lo que veo muchas veces es en las dinámicas de violencia de género, ¿sí? Donde también hay niños, esos niños internalizan
un vínculo de pareja nocivo. Entonces, por ahí en los relatos, cuando uno está en las entrevistas, se escucha porque mi papá le pegaba a mi mamá, o porque cuando yo era chiquita sufrí violencia, o porque entonces se naturaliza y se internaliza un modelo de pareja que es totalmente nocivo, que es patológico, ¿sí? Esto también es muy importante. Y ahí los chicos, cuando ven esas situaciones de violencia, también están padeciendo violencia, ¿sí? Importante tener en cuenta. Bueno, lamentablemente ya llegamos al final del programa. Me quedo triste porque Cine con Branding no pudo desarrollar acá en vivo las 5 recomendaciones que trajo. Pero vamos a hacer una cosa. En las redes vamos a armar un lindo video. Podemos hacer un video, ¿no? Dale. Sí. Lo pongo en colaboración. Dale, pero bueno. Vamos a hacer eso. Así podés hablar bien de ese tema porque es tu tema justamente. Así que bueno, perdón. Porque bueno, la verdad que... nada, también es tu espacio, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy se dio esta situación de que el tema es bastante profundo, extenso y ameritaba también como ir siguiendo el hilo de toda esta cuestión. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado escuchando, acompañándonos, por la buena energía, la buena onda, por las consultas que fueron dejando. Le agradecemos a Marina que vino a compartir con nosotras, a Mariana Isa, a Cine con Brendix, a Flor de Contenido y a mí también me agradezco. Así que nos vemos el próximo sábado y cerramos este episodio con ¿qué tema, Flor? Con una canción de Tiago PZK que se llama Loco y es una canción que muestra el costado más intenso y caótico del amor.